ese dinero que llegó a Joseph Maiman a través de los brasileños, por supuesto que llegó a las manos de Alejandro Toledo. Por eso estamos en la comunicación con Rosa Bartra, expresidenta de la Comisión Lavajato del Congreso Local. Le damos la bienvenida aquí en Exitosa. Muy buenas noches. Muy buenas noches, amigos. Gracias por la invitación. Señora Bartra, a ver, usted que ha llevado adelante el caso Lavallato como comisión investigadora en el Congreso de la República, ¿cuánto es el nivel de responsabilidad que se le encontró a Alejandro Toledo a lo largo de la investigación que se desarrolló desde el Parlamento? En el Parlamento, Pedro, se desarrolló una investigación bastante amplia, no solamente contra Alejandro Toledo, y acá yo quiero hacer la precisión de que ninguna investigación fue a las personas. Lo que se investigaron fueron proyectos que, de acuerdo a la información que venía desde el extranjero, estaría muy manchada por actos de corrupción, en especial aquellos que fueron realizados o ejecutados por las empresas brasileñas. Hablamos de Odebrecht, Camargo Correa, Queiroz Galbao, Andrade Gutiérrez, que fueron las más grandes que trabajaron en nuestro país. En ese sentido, el Congreso de la República, mediante una moción de orden del día, constituyó una comisión para investigar los proyectos, las obras, las concesiones que hubieran sido ejecutadas en un periodo de tiempo que abarcó del 2002 hasta el 2018, y que en ese marco se determinara la responsabilidad de todas las altas autoridades que hubiesen participado en ellas, presidentes, vicepresidentes, cualquier nivel de gobierno. Eso incluía también gobernadores regionales, alcaldes y otras autoridades que hubiesen realizado obras en ese periodo de tiempo de alta envergadura. Se seleccionaron 11 y en esas 11 se seleccionó a la carretera interoceánica sur, los tramos 2, 3 y también el tramo 4. Los tramos 2 y 3, que son por los cuales se está extraditando a Alejandro Toledo ahora, al final de la investigación, el Congreso recomendó que se le abriera investigación a Alejandro Toledo por colusión agravada, por lavado de activos. Y definitivamente son los dos delitos por los cuales, varios años después de que el Congreso entregó el informe, finalmente se está extraditando a Alejandro Toledo. Según lo que ha dicho su abogado Roberto Su hace unos días aquí en comunicación con Exitosa, el dinero jamás llegó a Toledo, sino se quedó en el señor Maiman, que ya perdió la vida, pero antes de eso pudo declarar ante el equipo especial Lavajato. ¿Cuáles son los vínculos que ustedes pudieron encontrar de ese dinero, 35 millones de dólares de coima de Odebrecht hasta el expresidente? A ver, para responder esa pregunta yo quisiera explicarles a ustedes, a través de ustedes, a los televidentes, la metodología que implementó el Congreso de la República. El Congreso no trabajó en base a delaciones de colaboradores eficaces. De hecho, uno de ellos fue Joseph Maiman. No trabajó con la información que brindaban tampoco los funcionarios de Odebrecht, de Camargo, de Queiroz o de Andrade Gutiérrez. Esto porque el Ministerio Público, desde que asume el equipo especial, le niega toda colaboración en la investigación al Congreso de la República. Entonces, en el Congreso, para cumplir con la responsabilidad que se nos había dado, lo que hicimos fue estudiar cada proyecto. Y si hay una obra manchada por corrupción, no basta la decisión del presidente de la República o que el presidente de la República haya recibido una coima para que ésta finalmente se haga efectiva en términos de darle la concesión al coimero. Entonces, al estudiar todo este megaproyecto, se descubre que hubo una serie de irregularidades, sesiones de consejo directivo que se habían dado telefónicamente para tomar decisiones trascendentales, exoneración del SNIP, alargamiento o prolongación del plazo de concesión y un largo etcétera, que significaron que el proyecto se eleve en varios miles de millones de dólares del precio inicialmente calculado. Esto llevó a investigar a quienes habían estado alrededor de estas grandes decisiones. Y de hecho, el primero que fue encontrado gran decisor e impulsor para que esto se diera fue Alejandro Toledo.
Ahí también entra su entonces ministro de Economía, primer ministro y presidente del Consejo Directivo de Proinversión, Pedro Pablo Kuczynski, y otros ministros más que trabajaron activamente para que esto sea posible. La ruta del dinero de Joseph Maiman ya no fue parte de la investigación del Congreso. El Congreso lo que encontró fue responsabilidad en los actos que determinaron una irregular concesión. La información que se tiene ya fue después entregada por Joseph Maiman en su condición de colaborador eficaz. Antes de fallecer, él se convierte en colaborador eficaz, delata a Alejandro Toledo y traza toda la ruta del dinero. Donde nosotros sí encontramos ruta de dinero fue en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, porque fue dinero entregado supuestamente, ojo, esto en condicional porque igual sigue en investigación en el Ministerio Público, directamente a una empresa de su propiedad, lo que no ocurrió en el caso de Alejandro Toledo, que fue a través de testaferros. Pero, señora Bartra, si nos habla, por ejemplo, del caso de Maiman como un colaborador eficaz que aportó pruebas en torno a esta investigación a Alejandro Toledo, ¿ustedes lograron escuchar la parte de Alejandro Toledo en la investigación? Porque como menciona Katiuska en la entrevista que tuvimos hace unos días con Roberto Su, el abogado del expresidente, él sostiene que la plata nunca le llegó a Toledo, que la plata siempre se quedó con Maiman. Bueno, Maiman lamentablemente perdió la vida, y la versión oficial final se la llevó él finalmente a la tumba. En ese sentido, ¿cómo corroborar lo que dice la defensa de Alejandro Toledo, que la plata nunca llegó a él? El proceso que tiene Alejandro Toledo por lavado de activos tiene un proceso en curso en la carpeta que ya está en juicio oral del caso Ecoteva. Recuerde usted que es en el 2012-13 que se descubre que Alejandro Toledo estaba adquiriendo propiedades, oficinas, una casa no recuerdo dónde, en Casuarinas me parece, la casa en Punta Sal, y para justificar esas compras, él habla de una empresa llamada Ecoteva que estaría financiado, cuyo dinero estaría sustentado en los ingresos de su suegra, Eva Fernenbuch, y que supuestamente estos habrían venido de lo que ella percibió por ser víctima del Holocausto. Luego se descubrió que eso no era cierto y él dijo que entonces el dinero era de Joseph Maiman. Es decir, por la propia declaración de Alejandro Toledo, ese dinero que llegó a Joseph Maiman a través de los brasileños, por supuesto que llegó a las manos de Alejandro Toledo. Y todo eso está en pleno proceso de juicio oral en el caso de Ecoteva. En la investigación, perdone que le interrumpa, pero antes que se me vaya, porque es otro elemento que, por ejemplo, la defensa de Toledo manifiesta y que va a sostener durante el proceso aquí en el país, que Barata entró en contradicciones, que nunca fue claro exactamente de las demandas de coima que Toledo le hacía. ¿Ustedes también encontraron contradicciones, variaciones de versiones de Jorge Barata respecto al tema de Alejandro Toledo? Nosotros no valoramos para nuestra investigación las declaraciones de Jorge Barata porque, insisto, el Ministerio Público nos negó el acceso. A pesar de que fueron declaraciones que se publicaron en tiempo real en varios medios de comunicación, el Ministerio Público, infringiendo su deber de colaboración entre entidades del Estado, mantuvo eso como un secreto para el Congreso de la República. El Congreso de la República basó su investigación en todas las irregularidades encontradas en el expediente, en los elementos que alcanzó la Unidad de Inteligencia Financiera, en los informes que proporcionó la Contraloría General de la República y una serie de entidades, todas del Estado, que analizadas en conjunto nos daban un panorama que nos permitió a todo el Congreso de la República, porque fue un informe aprobado por unanimidad, remitir el informe al Ministerio Público recomendando que se investigue a Alejandro Toledo por lavado de activos y por colusión agravada en agravio del Estado. Así que esto no solamente depende de la declaración de alguien. De hecho, yo estoy segura y espero que así sea, que los fiscales nos van a presentar mucha más información que el dicho de
Jorge Barata, porque el dicho de alguien no es una prueba mientras ésta no sea corroborada con otros elementos periféricos. Así que poco importará si se contradice o no se contradice en su versión, mientras que el Ministerio Público pueda acreditar con otros elementos, como lo hizo el Congreso de la República en su momento, que dan cuenta de las irregularidades que han llevado a la posible comisión de delitos que serán determinados en un proceso judicial. Y algo que mencionan muchos expertos, especialistas, políticos, es que con la llegada de Alejandro Toledo y con lo que él pueda decir, podría vincular a más personas vinculadas al caso Odebrecht, ya sea empresarios y políticos. ¿Ustedes en la investigación encontraron otras empresas, otros empresarios, otros políticos, otros nombres relacionados a este caso de corrupción? Sí, por supuesto, el informe recomienda que se abra investigación a 240 personas entre naturales y jurídicas. En el caso de IRSA, no solamente para IRSA tramos 2 y 3, también para IRSA tramo 4. Precisamente por IRSA tramo 4, recién el Ministerio Público este año ha abierto una carpeta fiscal para investigar. Los tramos 2 y 3 fueron ejecutados por Odebrecht, Igraña y Montero, pero el tramo 4 fue ejecutado por un consorcio de Andrade Gutiérrez, Queiroz Galbao y la otra empresa brasileña que participó activamente en este tiempo, ¿no? Entonces, por supuesto que hay muchas más personas involucradas, y esto es bastante sencillo de razonar. No basta que el presidente de la República se ponga de acuerdo con el CEO de la empresa para que el Estado le adjudique una obra. El presidente no da la orden y todo ocurre en automático. Tienen que existir acuerdos, tienen que existir actas, tienen que existir licitaciones, tiene que existir una serie de procesos administrativos para que esto se concrete. Y esos procesos administrativos están dirigidos por personas que tienen necesariamente que haberse coludido con quien gestó esta corrupción para materializarlo. No ocurre de forma mágica. Los procesos, por el solo pacto colusorio entre Alejandro Toledo y Jorge Barata, que será aprobado en el proceso, no determina que ya la obra esté en manos de ellos. Tienen que participar una serie de funcionarios, empresarios y un largo etcétera para que esto finalmente nos lleve a lo que nos ha traído hoy casi 20 años después. Yo sé que ustedes como congresistas en su momento no tipifican cuántos años de cárcel debería recibir un investigado desde el aspecto político. Sin embargo, la Fiscalía el día de hoy señaló que se estima una pena de 20 años de prisión que se estaría pidiendo para Alejandro Toledo. Para usted que conoce de cerca las investigaciones, ¿estaría de acuerdo con esa cantidad de tiempo tras las rejas para el expresidente? Sí, es un delito que tiene esa pena. En nuestro país las penas por los delitos de corrupción son altas y es lo que el fiscal pide. Recuerde que cuando hacemos diferencias entre investigación parlamentaria e investigación en sede fiscal, la investigación parlamentaria lo que busca es la responsabilidad política para sancionar políticamente. Y cuando en el camino encuentra indicios de delitos, lo que hace es comunicarle al Ministerio Público, que es lo que nosotros hicimos el 9 de noviembre del año 2018. Se le entregó al Ministerio Público un informe de más de 1.500 hojas, respaldada además por más de 1 millón de folios de elementos probatorios. No incluyen esos, en ningún caso, ninguna declaración de colaborador eficaz o testigo protegido, nada. Todos son documentos estatales que dan cuenta de muy serias irregularidades cometidas durante la ejecución de los 11 proyectos que se investigaron. Y me alegro mucho, Pedro, y lo digo con orgullo porque tuve el honor no solo de presidir esa comisión, sino de conformar un Congreso que efectivamente investigó. Y a pesar de todo lo que se dijo en su momento con respecto a la investigación, 5 años después es lo más consistente que tiene el Ministerio Público para sus procesos que impulsa el día de hoy.
Bien. Gracias. Rosa Bartra, expresidenta de la Comisión Lavajato en el Congreso, con la información técnica que nos ha brindado. Gracias y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a ustedes.